El olor a diésel y a café rancio era el perfume de su vida. Esperanza Reyes, a sus 68 años, conocía el rugido de un motor Cummins mejor que el canto de los pájaros. Su esposo, Mateo, de 70, decía que ella tenía oído de mecánico y corazón de generala. Juntos habían levantado Transportes Reyes desde un solo camión destartalado, comprado con los ahorros de su boda, hasta una flota modesta de 6 unidades que recorrían las sierras de México. Eran la clase de personas que medían la riqueza no en cuentas bancarias, sino en palabras cumplidas y en la lealtad de sus conductores. Pero los tiempos modernos, como una helada tardía, estaban quemando sus raíces. La competencia ya no era leal. Una nueva megacorporación, Logística Muralla, había llegado a la región, absorbiendo rutas, quebrando precios y dejando a los pequeños transportistas como ellos en la cuneta. Su director, un hombre llamado Ricardo Valdés, era conocido por su sonrisa de televisor y sus métodos de tiburón. Transportes Reyes estaba ahogándose. Las deudas se acumulaban y la nómina de sus pocos conductores leales pesaba como plomo. Quedaba una última entrega. Un contrato viejo de un cliente leal en la Sierra Alta. Era un viaje difícil, mal pagado, pero Mateo, terco como una mula y orgulloso como un roble, dijo: «Mientras yo respire, los reyes cumplen. Además, con esa lana pagamos el seguro de los muchachos». Esperanza sintió un nudo frío en el estómago. «Mateo, ya no estás para esos trotes, mijo. Deja que vaya Chucho», suplicó ella la noche anterior, mientras le servía la cena. Mateo negó con la cabeza. Sus manos, gruesas y marcadas por décadas de trabajo, apretaron el tenedor. «Chucho está cansado. Acaba de regresar de la costa. Y Javier», hizo una pausa, el nombre de su único hijo flotando en el aire con un peso de decepción. Javier, 40 años, educado, pero sin el temple del padre, se había alejado de los camiones, prefiriendo negocios en la ciudad que nunca parecían cuajar. «Javier no está. Iremos tú y yo, vieja, como en los viejos tiempos. ¿Que ya se te olvidó cómo ser mi copiloto?» Esperanza sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. El viaje implicaba cruzar el Puente del Diablo, en el kilómetro 87, un tramo de carretera notorio, suspendido sobre un barranco que parecía no tener fondo, siempre envuelto en neblina. Las leyendas locales eran sombrías. Su propia madre, una mujer de remedios y supersticiones, le había advertido de niña: «Nunca cruces un puente que te da mala espina, mijita, y menos el del 87. Me dijeron que no pasara por el puente del kilómetro 87, murmuró Esperanza para sí misma, mientras subía a la cabina del viejo Kenworth T800, el Valiente, el camión favorito de Mateo. «Puras cuentos de viejas, mi amor», rió Mateo, dándole una palmada en la rodilla. «El único diablo que me preocupa es el de Logística Muralla». El viaje comenzó bajo un cielo gris plomo. Las primeras horas fueron de recuerdos. Hablaron de cómo habían ahorrado para el primer motor, de los pañales de Javier cambiados en la litera de Undina, de los sueños que tenían de retirarse a una casita cerca del mar. Pero a medida que ascendían por la sierra, el ambiente se enrareció. La lluvia comenzó, primero como un susurro, luego como un golpeteo furioso contra el parabrisas. La niebla se espesó, convirtiendo el mundo en una pared blanca y lechosa. Mateo encendió las luces altas, sus nudillos blancos, sobre el volante. Estaban tensos. La presión financiera los había desgastado más que los kilómetros. Esperanza revisaba los papeles del contrato, aunque se los sabía de memoria. «Ya falta poco para el puente, Mateo. ¿No prefieres que paremos en el parador de la curva y esperamos a que amanezca?» Mateo frunció el ceño. «¿Y perder el contrato? No, vieja. Con cuidado la libramos. Este camión lo conozco como la palma de mi mano». Vieron la señal, KM87, y delante de ellos, la silueta fantasmal del puente. Era una estructura vieja de acero oxidado, que gemía bajo el viento. «Agárrate, mi amor», dijo Mateo, y comenzó la travesía. El camión, cargado con toneladas de material de construcción, se sentía pesado, lento. La lluvia arreciaba. A mitad del puente, la niebla se abrió por un instante, revelando la caída pura,
cientos de metros hacia rocas y un río famélico. Esperanza contuvo el aliento. Fue entonces cuando Mateo lo vio. Un venado, o quizás solo una sombra, inmóvil en medio del camino al final del puente. Mateo reaccionó por instinto. Pisó el freno. El pedal se fue hasta el fondo. No hubo resistencia. Solo el sonido metálico y hueco del pedal golpeando el suelo. «No agarra», gritó Mateo, su voz quebrada por el pánico. Bombeó el pedal, desesperado. «No agarra, vieja. No frena». El camión no quiso frenar. Mateo tiró del freno de motor, pero la velocidad, la carga y la pendiente eran demasiadas. El valiente patinó sobre el asfalto mojado. Esperanza vio los ojos de Mateo, dilatados por el terror, buscándola. Él giró el volante con todas sus fuerzas, intentando evitar la barrera de contención. El tráiler derrapó, golpeando el lateral del puente con un estruendo que pareció rasgar el cielo. El mundo de Esperanza se convirtió en un caos de metal retorcido, vidrio roto y el grito de su esposo, que fue ahogado por el vacío. Luego, solo silencio y oscuridad. El olor a antiséptico y a enfermedad fue lo primero que registró. Era un olor que odiaba, el olor de la fragilidad. Esperanza abrió los ojos a un techo blanco y agrietado. Un pitido rítmico llenaba la habitación. Le dolía cada hueso, cada centímetro de piel. Intentó moverse, pero un dolor agudo en el pecho y el brazo izquierdo la detuvo. Llevaba un yeso. «Mamá, mamá, ¿me oyes?» Era la voz de Javier. Su hijo estaba sentado junto a la cama, pero no era el Javier que recordaba. Este hombre tenía los ojos hinchados, rojos, y una barba de varios días. Parecía haber envejecido una década. «Javier, ¿qué pasó? Mateo, ¿dónde está Mateo?» La pregunta quedó suspendida en el aire estéril del hospital. Javier bajó la mirada, incapaz de sostenerla de ella. Y en ese silencio Esperanza lo supo. El nudo frío en su estómago regresó, pero esta vez era un bloque de hielo. «No, Javier, no me digas. El camión se fue al barranco, mamá. Te encontraron en la orilla del río. El golpe te sacó de la cabina». Javier luchaba por respirar. «Pero papá...» Él se quedó atorado. No pudieron sacarlo a tiempo. La palabra «no» se formó en los labios de Esperanza, pero ningún sonido salió. El pitido del monitor cardíaco se aceleró. 50 años. 50 años de café por la mañana, de discusiones sobre facturas, de manos ásperas sosteniendo las suyas. 50 años borrados en un puente neblinoso. El dolor físico no era nada comparado con el vacío que se abría en su pecho, un barranco más profundo que el del kilómetro 87. Lloró en silencio, lágrimas calientes que trazaban surcos en el polvo y la sangre seca de su rostro. Javier la tomó de la mano, su propio llanto finalmente rompiendo. Pasaron días en esa neblina de dolor y sedantes. El entierro de Mateo fue una mancha borrosa. Vio a Chucho y a los otros conductores, sus rostros curtidos por el sol ahora descompuestos por el dolor. Vio a gente del pueblo, pero todo era a través de un velo. Cuando la niebla de la medicación comenzó a disiparse, la realidad la golpeó con una nueva brutalidad. Javier estaba sentado de nuevo junto a su cama, esta vez con papeles en la mano. «Mamá, tenemos que hablar. No quiero hablar de nada, Javier. Quiero a tu padre. Lo sé, mamá, pero esto es importante». Javier le tendió un informe. Era de la Policía Federal de Caminos. «No fue un accidente, mamá». Esperanza entrecerró los ojos tratando de enfocar. «¿Qué dices?» «Los peritos revisaron lo que quedó del camión. Los frenos. Las líneas de freno no fallaron, mamá. Las cortaron. Fue sabotaje». La palabra resonó en la habitación, más fría que el acero del puente. Sabotaje. Alguien había querido que ese camión no frenara. Pero, ¿quién? ¿Por qué? Javier apretó la mandíbula. «No lo sé, pero la aseguradora no va a pagar. Si fue sabotaje, el seguro queda invalidado. Estamos quebrados, mamá. Totalmente». La noticia apenas registró. El dinero no importaba. Lo único que importaba era la intención. Alguien había asesinado a Mateo. «Logística Muralla», susurró Esperanza, la voz ronca por el desuso y el dolor. «Tenía que ser Valdés». «Mamá, no digas eso».
Javier miró nerviosamente hacia la puerta. No tenemos pruebas. Ese hombre es poderoso. Puede oírte. Me importa un bledo si me oye, dijo Esperanza, y por primera vez desde el accidente, el hielo en su pecho comenzó a sentir el calor de la rabia. Quería la ruta, quería eliminarnos, y lo logró. Javier se pasó las manos por el cabello. Mamá, por favor. Ya perdí a papá. No quiero perderte a ti. Valdés es peligroso. Vende la compañía. Vende el patio, lo que queda de los camiones. Vámonos de aquí. Podemos ir a Houston, empezar de nuevo. Allá tengo contactos. Vender, repitió Esperanza, como si fuera una palabra en un idioma extranjero. ¿Vender el trabajo de tu padre? ¿Vender su tumba? ¿Y dejar que el hombre que lo mató se salga con la suya? Mamá, es por tu seguridad. Mi seguridad dejó de importarme en el kilómetro 87, Javier. Tu padre murió pensando que sus frenos habían fallado. Murió sintiéndose traicionado por su propio camión. No voy a dejar que esa sea la última palabra. Javier la miró con una mezcla de miedo y asombro. La mujer frágil en la cama del hospital había desaparecido. En su lugar estaba la generala que Mateo siempre había visto. Mamá, ¿qué vas a hacer? Esperanza cerró los ojos, visualizando el rostro sonriente de Ricardo Valdés, un rostro que había visto en las noticias locales, inaugurando oficinas. No lo sé, admitió, pero tu padre siempre decía que la derrota temporal no es el fracaso permanente. Y esto, mijo, esto es solo temporal. La vuelta a casa fue un calvario. Cada rincón de la modesta casa gritaba el nombre de Mateo, su taza de café en el fregadero, sus botas de trabajo junto a la puerta, su sillón, el viejo sillón de cuero desgastado donde leía el periódico, ahora insoportablemente vacío. Esperanza se sentó en él, sintiendo el frío del cuero. El dolor era una ola física que amenazaba con ahogarla. Javier se movía inquieto por la casa, limpiando cosas que no necesitaban limpieza, evitando el contacto visual. Mamá, el licenciado Ramírez llamó. Dice que los acreedores están presionando. El banco quiere embargar el patio si no pagamos el préstamo esta semana. Esperanza asintió, ausente. El patio, la compañía, los camiones, eran extensiones de Mateo. Eran él. Javier se sentó frente a ella, su rostro pálido. Mamá, por favor, sé realista. Tienes 68 años, estás herida. No tenemos dinero, no tenemos seguro. Se acabó. Aceptémoslo. Tráeme los libros, dijo ella en voz baja. ¿Qué? Los libros de contabilidad. Los de tu padre. No los tuyos de la computadora. Los cuadernos viejos donde apuntaba todo. Javier suspiró, frustrado, pero fue al pequeño despacho de Mateo. Regresó con 3 libros de contabilidad grandes, de pasta dura y verde. Esperanza los abrió. La caligrafía de Mateo, fuerte y clara. Cada viaje, cada gasto de diésel, cada reparación, años y años de trabajo meticuloso. En la primera página de cada libro, Mateo escribía una frase. En el más reciente, leyó: un deseo es solo un sueño. Un deseo con un plan y acción decidida se convierte en realidad. Era la filosofía de vida de Mateo. Frases que había leído en esos libros de autoayuda que tanto le gustaban, de un tal Napoleon Hill. Siempre le decía: la mente, vieja, la mente lo es todo. Esperanza sintió una oleada de claridad. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un compañero. El propósito. Javier, mañana iremos al patio, anunció. Mamá, no hay patio al que ir. Chucho y los otros 2 conductores. Les di su liquidación. Usé lo último que había en la cuenta. Los ojos de Esperanza se clavaron en él. ¿Les diste qué? ¿Sin consultarme? Estabas en el hospital. Alguien tenía que tomar decisiones. Era lo responsable. No podemos pagarles. La responsabilidad, Javier, dijo Esperanza, su voz temblando de una ira fría, era mantener unida a la familia. Y esos hombres son nuestra familia. Les has quitado su trabajo cuando más nos necesitan, y cuando nosotros más los necesitamos. Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¿Pelear contra Logística Muralla con 2 camiones rotos y un libro de frases bonitas? Valdés celebra sus victorias en mansiones con chef privado. Nosotros apenas tenemos para la luz. La mención del lujo, del estilo de vida aspiracional de Valdés,
Solo endureció la resolución de Esperanza. No vamos a pelear contra él con camiones. Vamos a pelear con esto, dijo, golpeando su sien con un dedo. Tu padre construyó esta compañía con honestidad. Valdés la quiere destruir con engaños. Vamos a usar sus propios engaños en su contra. Eso es una locura. La locura es dejar que un asesino gane. Ahora, llama a Chucho. Dile que lo veo mañana en el patio a las 8, y que traiga a los otros. Diles que doña Esperanza Reyes va a tomar el mando. Y diles que va a haber paga, aunque tenga que vender mi anillo de bodas. Javier palideció. ¿Pagarles con qué? Con la verdad. Les diremos que a Mateo lo mataron, y que vamos a encontrar al culpable. La lealtad, Javier, es un capital que tus libros de contabilidad no entienden. Esa noche, Esperanza no durmió. Repasó los libros, no buscando números, sino patrones, buscando cualquier cosa que Mateo hubiera anotado que pareciera fuera de lugar, y en las últimas páginas encontró algo, una serie de pequeñas notas sobre el valiente, revisión frenos, taller el sopilote, ruido eje trasero, sopilote, fallo eléctrico, sopilote. Esperanza frunció el ceño. Ellos no usaban ese taller. El sopilote tenía mala fama. Era un taller sucio en las afueras, conocido por usar piezas robadas. Su taller de confianza era Maestro Robles, desde hacía 20 años. ¿Por qué Mateo iría al sopilote? ¿Y por qué 3 veces en el último mes? Sintió el primer tirón de un hilo. El patio de Transportes Reyes era un lugar desolado. El sol golpeaba el polvo. 2 de los camiones más viejos estaban estacionados, pareciendo esqueletos. Chucho, un hombre de 60 y tantos años, tan curtido como el propio Mateo, estaba allí. Con él estaban Beto y Lalo, los otros 2 conductores. Sus rostros eran una mezcla de luto y confusión. Javier se quedó en el coche, incapaz de enfrentarlos. Esperanza, con el brazo en cabestrillo y cojeando ligeramente, caminó hacia ellos. Se quitó las gafas de sol. Chucho, gracias por venir. Doña Esperanza, dijo Chucho, quitándose el sombrero. Sentimos tanto lo de don Mateo. Era un buen hombre, un hombre justo. Lo era, asintió Esperanza. Y por eso mismo les debo la verdad. A Mateo no lo mató el puente, lo mató un asesino. Los 3 hombres intercambiaron miradas de asombro. Doña, ¿qué está diciendo? La policía lo confirmó. Los frenos fueron cortados. Fue un sabotaje. Un silencio pesado cayó sobre el patio, solo roto por el viento que silbaba entre los camiones muertos. La tristeza en los ojos de los hombres se convirtió en una furia lenta y oscura. Valdés, escupió Beto, ese perro de logística muralla. Siempre supe que era un malnacido. Sospechamos de él, dijo Esperanza, pero sospechar no es probar. Por eso los necesito. Javier, él cree que esto se acabó. Quiere vender. Con todo respeto, doña, dijo Lalo. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? Somos camioneros, no policías. Ustedes son los ojos y oídos de la carretera, replicó Esperanza. Ustedes saben cosas que los policías no. Conocen cada taller, cada parador, cada trampa. Necesito que averigüen algo. ¿Por qué Mateo llevaba el valiente al taller el sopilote? Chucho frunció el ceño. ¿Al sopilote? Imposible. Don Mateo detestaba a ese tipo, a Goyo, el dueño. Decía que era un tranza. Pues fue. 3 veces el mes pasado. Está en sus libros. Chucho se rascó la barbilla. Eso sí está raro, muy raro. Goyo el sopilote presume mucho últimamente. Se compró una troca nueva y dicen que siempre anda en las cantinas caras, pagando rondas. Nunca tuvo un quinto partido por la mitad. Esperanza sintió el segundo tirón del hilo. Chucho, quiero que vayas a ese taller. No preguntes nada. Solo mira. Mira qué herramientas tiene. ¿Quién entra? ¿Quién sale? Beto, Lalo. Quiero que corran la voz en los paraderos. Que pregunten con discreción si alguien vio al valiente por allá. Si vieron algo raro. Ofrezcan recompensa si es necesario. ¿Recompensa con qué, doña? Preguntó Beto. Con esto, dijo Esperanza, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolso. Dentro había un collar de perlas y unos aretes de oro. Su herencia de su madre. Vendan esto, usen la lana, pero tráiganme respuestas. Los hombres la miraron con un respeto renovado. Esto ya no era un trabajo. Era una misión.
Mientras ellos se dispersaban, Esperanza caminó hacia el valiente, o lo que quedaba de él. Habían remolcado los restos al patio. Era una masa irreconocible de metal carbonizado y retorcido. El corazón de Esperanza se contrajo. Se acercó tocando el metal frío. Se agachó a pesar del dolor de sus costillas. Y allí, cerca de donde debería estar el eje delantero, vio algo. Un pequeño trozo de tela azul, sintética, atrapado entre dos piezas de metal. No era del tipo de tela que usaban los mecánicos. Era diferente. Lo sacó con cuidado. Era un pedazo de un overol, pero de un azul brillante, casi eléctrico, el tipo de uniforme que usan las grandes corporaciones. Lo guardó en su bolsillo. Más tarde, esa noche, decidió visitar ella misma al zopilote. No podía esperar. Le dijo a Javier que iba a la farmacia. Tomó un taxi y le pidió que la dejara a 2 cuadras del taller. El taller. El zopilote era un agujero en la pared, iluminado por un solo foco que parpadeaba. Goyo, el dueño, era un hombre delgado, con ojos pequeños y nerviosos. Estaba cerrando. «Ya cerramos, señora. Vuelva mañana», dijo sin mirarla. «Solo quiero hacerle una pregunta sobre un camión. Un Kenworth T800, el de mi esposo Mateo Reyes». Goyo se congeló. Se giró lentamente. «¿Reyes? Yo no sé nada de eso, señora. Lo del puente fue una tragedia. Usted revisó ese camión 3 veces el mes pasado. ¿Por qué?» Goyo comenzó a sudar, a pesar del frío de la noche. Pues fallas comunes, señora. Aceite, balatas, lo normal. Nosotros no usamos su taller, usamos a Robles. Pues, don Mateo quiso probar, dijo que yo era más barato. Mateo Reyes nunca escatimó en seguridad, dijo Esperanza, su voz firme. Nunca fue barato con sus frenos. Goya empezó a jugar con un trapo sucio. «Mire, señora, yo no quiero problemas, ya le dije lo que sé». Esperanza lo observó, sus ojos nerviosos, su ropa sucia, y entonces lo vio. En su muñeca, parcialmente oculta por el trapo, había un reloj. No era un Casio, era un reloj grande, dorado y brillante, con múltiples esferas. Parecía ridículamente fuera de lugar en ese taller mugriento. Esperanza reconoció el estilo. Lo había visto en las revistas que Javier dejaba en casa. Era un reloj caro, demasiado caro para un mecánico de medio pelo que supuestamente cobraba barato. «Bonito reloj, señor Goyo», dijo Esperanza suavemente. Goyo instintivamente metió la mano en el bolsillo de su overol, ocultando el reloj. «Es una imitación, un regalo». «Claro», dijo Esperanza. «Un regalo. Dígale a su jefe, al que le da esos regalos, que Esperanza Reyes sabe la verdad. Y que voy por él». Se dio la vuelta y se alejó cojeando, dejando a Goyo temblando bajo la luz parpadeante. Sabía que había golpeado un nervio. El zopilote era el eslabón débil. Javier estaba fuera de sí cuando Esperanza regresó. «¿Dónde estabas?» «Fui a la farmacia». «Me estás mintiendo, mamá». «Fui a ver al mecánico que tu padre visitó antes de morir», dijo ella, sentándose pesadamente. «¿Estás loca? Mamá, te van a matar. Esa gente es peligrosa. Más peligroso es vivir con miedo, Javier. Y más peligroso es vivir con una deuda. Y ese mecánico tiene miedo. Y tiene un reloj que no puede pagar». La cara de Javier cambió. El pánico fue reemplazado por una expresión extraña, una palidez enfermiza. Se sentó. «Mamá, tenemos que parar esto». «No, ahora menos que nunca». «No, mamá. Tú no entiendes». Javier se levantó y comenzó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. Estaba temblando. «Javier, ¿qué pasa? ¿Qué me estás ocultando?» «No estoy ocultando nada. Solo estoy tratando de protegerte. Mírame a los ojos y dime eso». Sus miradas se encontraron, y en los ojos de su hijo, Esperanza no vio preocupación. Vio culpa, un terror profundo y culpable. El bloque de hielo regresó a su estómago. «Javier, ¿tú qué sabes de esto?» «Nada, mamá, te lo juro». «No me jures. Mírame. ¿Tú conoces a ese mecánico? ¿Sabes algo del reloj?» «No». El grito fue demasiado agudo. Esperanza sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Se levantó, el dolor en sus costillas olvidado. «Tú estabas manejando los libros, las cuentas de la computadora. Mateo manejaba los cuadernos viejos. ¿Había dinero faltante, Javier?»
¿Dinero que yo no sabía? Javier retrocedió. Mamá, yo puedo explicarlo. ¿Explica qué? ¿Qué hiciste, Javier? Tenía unas deudas, mamá. Malas inversiones. La gente con la que me metí. Son pesados. ¿Deudas? ¿Qué clase de deudas? Apuestas, mamá, susurró finalmente rompiéndose. Empezó pequeño, fútbol. Luego cartas. Se salió de control. Debía mucho. Mucho dinero. Esperanza tuvo que apoyarse en la mesa. Su hijo. Su único hijo. Le robaste a tu padre, ¿verdad? Por eso Mateo tuvo que ir al sopilote. Porque no tenía dinero para llevar el camión con robles. Porque tú te lo llevaste. Las lágrimas corrían por el rostro de Javier. No, no fue así. Yo iba a reponerlo. Lo juro. Estaba desesperado. Y Valdés. El nombre cayó en la habitación como una bomba. Esperanza sintió que el aire le faltaba. ¿Valdés? ¿Qué tiene que ver Ricardo Valdés con tus apuestas? Javier se derrumbó en una silla, sollozando. Él es dueño de los lugares donde yo jugaba. Él sabía de mi deuda. Se me acercó. Dijo que podía limpiar mi cuenta. Dijo que solo necesitaba un favor. Un favor, repitió Esperanza, su voz apenas un susurro. Dijo que solo quería información. Información sobre las rutas de papá, sobre las licitaciones. Quería saber cuánto cobrábamos para poder ganarnos los contratos. Solo era eso, mamá. Información. Yo no sabía. ¿Tú le dijiste que Mateo iba a tomar la ruta del kilómetro 87? La pregunta quedó suspendida. Javier no podía levantar la mirada. Javier. Dime. Sí, se lo dije, gritó. Pero yo no sabía que haría esto. Me juró que solo quería que papá perdiera el contrato. Quizás asustarlo. Una llanta ponchada, algo. No esto, mamá. Te juro por mi vida que yo no sabía que iban a cortar los frenos. Yo no maté a mi padre. El silencio que siguió fue más pesado que el luto. Era el sonido de la traición absoluta. Esperanza lo miró. El niño al que le había cambiado los pañales en la litera de un camión. El hombre que había traicionado a su padre por deudas de juego. El dolor era tan profundo, tan agudo, que superaba el del accidente. Era un dolor del alma. Tú le diste a Valdés el arma. Y él jaló el gatillo. Dijo ella, su voz muerta. Mamá, por favor, perdóname. Por favor, haré lo que sea. Esperanza se dio la vuelta, dándole la espalda. No podía mirarlo. Fuiste tú, susurró. La advertencia. Me dijeron que no pasara por el puente. No era la superstición de mi madre. Eras tú. Tú sabías que Valdés planeaba algo en ese puente. ¿No es así? Javier lloró desconsolado. Me dijo que iban a poner un retén falso, para detener a papá y hacerle perder la entrega. Solo eso. Yo intenté decirle a papá que no fuera. Le dije que la ruta era peligrosa, que había escuchado rumores, pero no me hizo caso. Dijo que tenía que cumplir. Esperanza cerró los ojos. Mateo, tan terco, tan honorable, y Javier, tan débil. Tú no solo mataste a tu padre, Javier, me mataste a mí. No, mamá, podemos arreglarlo. Puedo ir a la policía, confesaré todo. Claro que confesarás, dijo Esperanza girándose. Su rostro era una máscara de hierro. La generala estaba al mando. Pero no lo harás a mi manera, lo harás a la mía. La mente de Esperanza, agudizada por el dolor y la traición, comenzó a trabajar. El deseo de justicia por Mateo ahora tenía un nuevo filo. La redención, o el castigo, de su propio hijo. Valdés te usó porque eres débil. Ahora vas a usar esa debilidad para atraparlo. El plan nació de la desesperación y de una claridad forjada en el fuego. Esperanza miró a su hijo que seguía temblando en la silla. El amor maternal luchaba contra la repulsión, pero por encima de todo, dominaba la estrategia. Escúchame bien, Javier, porque no lo voy a repetir. Tu única oportunidad de no pudrirte en la cárcel y de que yo te vuelva a mirar a la cara es hacer exactamente lo que te diga. Javier asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano, como un niño. Lo que sea, mamá. Valdés cree que te tiene controlado. Cree que eres un cobarde adicto al juego. Y tiene razón. Vamos a usar eso. Vas a contactarlo. ¿Yo? ¿Contactarlo? No, mamá. Él me matará. No si te necesita. Y te necesita para que te quedes callado.
Le vas a decir que la policía te está haciendo preguntas, que estás nervioso, que necesitas dinero no para pagar deudas, sino para desaparecer. Mucho dinero. En efectivo. Javier palideció aún más. No, no puedo. Me temblará la voz. Sabrá que miento. Claramente sabrá que mientes, dijo Esperanza con frialdad. Pero no sabrá en qué mientes. Él pensará que estás tratando de extorsionarlo, y eso lo entenderá. La gente como Valdés no respeta la lealtad, pero entiende la codicia. Esperanza caminó hacia el teléfono. Llamarás a Chucho, le dirás que necesito un favor, uno grande. Chucho tiene sobrinos en la ciudad, muchachos listos que saben de aparatos. Necesitamos una grabadora, una pequeña, que puedas esconder. La mente de Esperanza repasaba los escenarios. Como Mateo planeando una ruta difícil, ella estaba planeando cada curva. El lugar de la reunión es clave. Valdés no te verá en un callejón. Es demasiado arrogante. Querrá un lugar público, pero exclusivo, donde él se sienta el rey. ¿Dónde te veía antes? En un club privado, o a veces en el Au Pied de Cochon, en Polanco. Le gusta comer ahí, a cualquier hora. Esperanza asintió. Perfecto. Un restaurante caro en Polanco. Allí se sentirá intocable. Mención de lujo 3. Llamarás a su asistente. Le dirás que es urgente, que es sobre el asunto del kilómetro 87. Usarás esas palabras. Le dirás que necesitas verlo hoy mismo, que estás a punto de quebrarte. Mamá, tengo miedo. Bien, dijo Esperanza. Usa ese miedo. Deja que lo escuche en tu voz. Deja que piense que te está haciendo un favor al recibirte. Tú no eres un león, Javier. Eres una oveja. Ahora, actúa como tal. Las siguientes horas fueron una tortura de tensión. Chucho llegó con un dispositivo pequeño, un micrófono que se pegaba al pecho. Mi sobrino dice que es de alta fidelidad, doña. Capta todo. Chucho miró a Javier con desprecio. Era obvio que sospechaba algo, pero su lealtad a Esperanza era absoluta. Tú, muchacho, le dijo Chucho a Javier, más te vale no fallarle. A ella, no a mí. Esperanza vistió a Javier. Le puso una camisa limpia. No te afeites. Quiero que te veas desesperado. Cuando estés allí no pidas. Suplica. Y luego, cuando él se confíe, exige. Dile que el mecánico, Goyo, está hablando. Eso lo pondrá nervioso. Mamá, ¿y si no funciona? ¿Y si solo se ríe y me saca de allí? Entonces rezas, dijo Esperanza. Rezas para que yo tenga un plan B. Ahora vete. Observó a Javier salir de la casa, sus hombros caídos. Era el peón en un juego de ajedrez que ella no podía permitirse perder. Se sentó en el sillón de Mateo, apretando el rosario de su esposo entre sus manos. No rezó por la seguridad de Javier, rezó por justicia. Javier sintió el sudor frío bajando por su espalda. El Au Pied de Cochon estaba lleno, incluso a las 4 de la tarde. Hombres con trajes caros y mujeres que olían a perfume Chanel, mención de lujo 1, implícita similar, llenaban el restaurante. El murmullo de la riqueza lo hacía sentir sucio y fuera de lugar. La grabadora picaba en su pecho. Ricardo Valdés ya estaba allí, en un reservado en la esquina, impecable en un traje gris perla. Tenía una copa de vino tinto frente a él, y no parecía tener ninguna preocupación en el mundo. Javier, muchacho, dijo Valdés con una sonrisa paternal que helaba la sangre. Te ves terrible. Siéntate, pide algo. Un coñac, te vendría bien. No, no quiero nada, don Ricardo. Solo vine a pedir dinero. Lo sé. Tu voz en el teléfono sonaba como un cachorro atropellado. ¿Cuánto necesitas para desaparecer? Javier tragó saliva, tratando de recordar las instrucciones de su madre. Es la policía, señor. Están haciendo preguntas. Sobre papá, sobre el camión. Y el mecánico, Goyo. Valdés dejó de sonreír. Su mirada se endureció. El sopilote. ¿Qué pasa con él? Está hablando. Chucho, el conductor de mi padre, lo fue a ver. Goyo está asustado. Está presumiendo un reloj nuevo. Valdés golpeó la mesa suavemente con un dedo. Ese imbécil. Le dije que mantuviera un perfil bajo. Miró a Javier evaluándolo. ¿Y tú, Javier, les dijiste algo? No, señor, lo juro. Pero me están presionando.
Saben de mis deudas. Saben que usted me ayudó. Van a atar cabos. Valdés se recostó, relajándose de nuevo. Soltó una pequeña risa. No van a atar nada. La policía trabaja para quien le paga. Y yo les pago más que ellos. Pero tienes razón. Eres un cabo suelto. Y Goyo también. Hizo una pausa. Tomó un sorbo de vino. Mateo tuvo mala suerte. Esos puentes son traicioneros. Un accidente terrible. Usted me dijo que solo era un susto, soltó Javier, la culpa finalmente superando el miedo. Me juró que solo iban a detenerlo. Usted mató a mi padre. La sonrisa de Valdés desapareció por completo. Se inclinó sobre la mesa, su voz un susurro venenoso. Tu padre era un necio, se aferraba a un negocio muerto. Yo le hice un favor al sacarlo de su miseria. Y tú, Javier, estabas muy contento de que pagara tus deudas. Así que no te vengas a hacer el santo. Eres tan culpable como yo. Tú me diste la ruta. Tú me diste el horario. Tú vendiste a tu padre por unas fichas de póker. Era una confesión. Javier sintió un triunfo amargo. Su madre tenía razón. La arrogancia de Valdés era su debilidad. Necesito irme, dijo Javier, volviendo al guión. Necesito irme lejos. A Houston. O a Los Ángeles. Necesito empezar de nuevo. Buena idea, asintió Valdés. Sacó una cartera de piel de cocodrilo y de ella extrajo no efectivo, sino una tarjeta de plástico negro. La deslizó sobre la mesa. Mención de lujo 4. Toma esta tarjeta Black. Es una extensión de una de mis cuentas corporativas. Tiene un límite de $100,000. Úsala para comprar un boleto, para rentar un departamento en Beverly Hills si quieres. Vete. Y no vuelvas a llamarme. Nunca. Javier miró la tarjeta. No quiero tarjetas. Quiero efectivo. Valdés suspiró molesto por la estupidez. El efectivo es para los pobres y los criminales de poca monta, Javier. Pero está bien. Levantó la mano y llamó a su chofer, que estaba esperando cerca de la entrada. Trae el maletín del coche, el pequeño. Valdés miró a Javier. Te daré $20,000 en efectivo. Es todo lo que obtendrás. Tómalo y desaparece. Y si vuelvo a saber de ti, o si Goyo sigue hablando, te juro que el próximo accidente en la sierra será el tuyo. Y no será un accidente. El chofer regresó con un maletín delgado. Valdés lo abrió. Estaba lleno de fajos de billetes. Ahora lárgate de mi vista. Javier tomó el maletín. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Se levantó y salió del restaurante sin mirar atrás, sintiendo la mirada de Valdés clavada en su nuca. La grabadora seguía pegada a su pecho, caliente por el sudor. Cuando Javier llegó a la casa, se derrumbó en la puerta. Esperanza corrió hacia él. No le preguntó si estaba bien. Le arrancó la camisa y tomó la grabadora. ¿Lo tienes?, preguntó. Su voz urgente. Javier solo asintió, incapaz de hablar, sosteniendo el maletín como si quemara. Esperanza pasó los siguientes minutos con la cabeza pegada a la pequeña bocina del dispositivo, rebobinando y escuchando. Sus ojos se cerraron cuando escuchó la voz fría de Valdés. Tu padre era un necio. Tú vendiste a tu padre. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran de vindicación. Lo tenemos, Mateo, susurró al aire. Lo tenemos. Javier la miraba desde el suelo. Mamá, ¿qué hacemos ahora? ¿La policía? Esperanza negó con la cabeza. Valdés tiene razón en una cosa. Él es dueño de la policía local. Si les damos esto, la grabación desaparecerá, y tú también. No. Tenemos que ir más alto. O mejor, a los lados. No entiendo, mamá. Valdés es un hombre de negocios. Un magnate. Se construyó una reputación de hombre respetable. Lo que más teme no es la cárcel, es el escándalo. Es perder su estatus. Esperanza pensó en los artículos que había leído sobre él, en las galas benéficas a las que asistía. Vamos a llevar esto, no a la policía sino al Sol de la Sierra, al periódico. Pero mamá, ellos también podrían estar comprados. No todos. Hay una reportera nueva, una tal Adriana Fuentes. Ha estado escribiendo artículos muy duros sobre la corrupción en las licitaciones de transporte. Ella odia a Valdés. Puedo sentirlo en sus palabras. Ella sabrá qué hacer. El plan B ya estaba en marcha antes de que Javier regresara.
Chucho y los otros conductores no habían estado inactivos. Beto y Lalo habían encontrado a un ex mecánico del Sopilote, uno que Goyo había despedido. El hombre confirmó que Goyo recibió visitas nocturnas de hombres en camionetas de lujo y que trabajó en el Kenworth de Mateo bajo llave, sin permitir que nadie más se acercara. Y Chucho, usando el dinero de las joyas de Esperanza, había hecho algo más. Había ido al kilómetro 87 al barranco. Bajó, arriesgando su propia vida, hasta los restos del camión, y encontró el pedazo de overol azul brillante que Esperanza había visto. Solo que esta vez era una manga entera con un logo parcialmente quemado. LM. Logística Muralla. La mañana siguiente, Esperanza y Javier estaban en la pequeña oficina de Adriana Fuentes, en el periódico Sol de la Sierra. Adriana era joven, de unos 30 años, con una mirada intensa y penetrante. Escuchó la grabación en silencio. Su rostro no mostró expresión. Luego, Esperanza puso sobre la mesa el trozo de overol azul. Lo encontramos en los restos del camión. Coincide con los uniformes de Logística Muralla. Adriana Fuentes finalmente levantó la mirada. Sus ojos brillaban. Doña Esperanza, dijo, usted acaba de darme la historia del año. La bomba explotó 2 días después. La portada del Sol de la Sierra era un titular de 4 pulgadas. Magnate transportista implicado en homicidio. La historia incluía la transcripción de la grabación, la conexión con Goyo, el Sopilote, y la evidencia del uniforme. El escándalo fue inmediato y brutal. Las acciones de Logística Muralla se desplomaron. Los socios comerciales de Valdés, aquellos que cenaban con él en Polanco, le dieron la espalda. La Fiscalía Estatal, presionada por el escándalo nacional, no tuvo más remedio que intervenir. El juicio fue rápido. Goyo, el Sopilote, se derrumbó en el estrado. Atrapado entre la espada de Valdés y la pared de la evidencia, confesó todo. Detalló cómo los hombres de Valdés lo habían presionado, cómo le habían pagado para sabotear los frenos, dándole el reloj de lujo como adelanto. La grabación de Javier fue la pieza central. Se reprodujo en la corte, el sonido de la arrogancia de Valdés llenando la sala. Luego fue el turno de Javier. Subió al estrado temblando. Miró a su madre, sentada en primera fila, con el rostro impasible, y confesó. Confesó sus deudas, su debilidad, su traición. Lloró mientras contaba cómo Valdés lo había manipulado. Fue un testimonio devastador. Finalmente, llamaron a Esperanza. Caminó hacia el estrado con la dignidad de una reina. No cojeaba. Su brazo estaba fuera del cabestrillo. Miró directamente a Ricardo Valdés, que la observaba con odio. El fiscal preguntó, «Señora Reyes, ¿qué espera de este juicio?» Esperanza hizo una pausa. «La gente cree que quiero venganza», dijo, su voz clara y fuerte. «Pero la venganza no me devolverá a mi esposo. Lo que quiero es justicia, no solo por Mateo Reyes, sino por todos los pequeños empresarios que gente como el señor Valdés aplasta en su camino hacia la cima. Construimos este país con nuestras manos, con grasa en los nudillos y cumpliendo nuestra palabra. Y él cree que puede comprarlo todo, incluso la vida de un hombre». Miró al jurado. «Mi esposo murió en el kilómetro 87, pero su legado, su honestidad, no murió con él. Y hoy, esa honestidad es la que sienta al señor Valdés en esa silla». Ricardo Valdés fue declarado culpable de homicidio calificado y conspiración. Fue sentenciado a 40 años de prisión. Javier, por su cooperación total y su testimonio, recibió una sentencia suspendida de 5 años por complicidad y encubrimiento. La justicia, aunque amarga y manchada por la traición familiar, había llegado. Pasaron 6 meses. El patio de Transportes Reyes volvía a tener vida. No era grande. Después del juicio, con la reputación de Valdés destruida, algunos de los antiguos clientes de Mateo regresaron. Logística Muralla se había disuelto, sus activos liquidados. Esperanza, usando una parte de la compensación civil que ganó, había comprado 2 camiones nuevos. Eran modestos, pero estaban pagados. Mantuvo a Chucho, Beto y Lalo en la nómina. Eran su familia. Javier trabajaba en el patio, pero no en la oficina. Esperanza lo había puesto en el último peldaño de la escalera. Estaba cargando camiones, barriendo el patio,
aprendiendo el negocio desde el aceite y el polvo, como su padre lo había hecho. Estaba asistiendo a reuniones para su adicción al juego. Hablaba poco. La relación con su madre era formal, distante, pero estaba allí. Había comenzado el lento y arduo camino de reconstruir la confianza que había dinamitado. Un martes por la mañana, Esperanza le pidió a Chucho que la llevara a dar una vuelta. ¿A dónde, doña? ¿A la costa? No, Chucho. Quiero ir a la sierra. Quiero pasar por el kilómetro 87. Chucho la miró, preocupado. ¿Está segura, jefa? Muy segura. Es hora. Condujeron el nuevo camión, uno que Esperanza había bautizado el Fénix, por la misma carretera. El cielo estaba despejado esta vez, un azul brillante. Cuando se acercaron al kilómetro 87, Esperanza vio que el puente había sido reparado. La barrera de contención era nueva y brillante. Detente aquí, Chucho. Antes de cruzar, bajó de la cabina. El aire de la sierra era limpio y frío. Caminó hasta el borde de la carretera, justo donde comenzaba el puente. Miró hacia abajo, al barranco que se había llevado a Mateo. Ya no sentía el terror de esa noche. Ya no sentía el odio abrasador. Sentía paz. El puente ya no era el puente del diablo. Era solo una estructura de concreto y acero. Un obstáculo. Esperanza había aprendido, en el espíritu de esos libros de Mateo, que los obstáculos no están ahí para detenernos, sino para mostrarnos de qué estamos hechos. La tragedia la había puesto a prueba, la había roto, pero también la había forjado. A sus 69 años era la dueña de su destino. El verdadero enemigo no había sido el puente, ni siquiera Valdés. Había sido el miedo, la codicia y la debilidad, y ella los había enfrentado a todos. Sacó una sola flor de cempasúchil que había traído consigo, la flor de los muertos, y la dejó caer al vacío. No fue un adiós, fue un gracias. Vámonos, Chucho, dijo, volviendo al camión, con la espalda recta. Tenemos entregas que hacer. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas que tu tiempo y tu atención son un regalo. Me emociona mucho compartir estos viajes con ustedes, y me encantaría saber qué les pareció. ¿Qué parte de la historia de Esperanza te tocó más? ¿Qué harías tú en su lugar? Por favor, déjame tu opinión en los comentarios. Leerlos me da mucha fuerza para seguir adelante. Si te gustó esta historia y quieres más reflexiones como esta, te pido de corazón que sigas el canal y actives la campanita. Así no te pierdes ninguna. También, me gustaría saber qué otras historias te gustaría escuchar. ¿Hay algún tema, algún miedo, alguna alegría de la que te gustaría que habláramos? Tus ideas son mi mayor inspiración. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha curiosidad saber hasta dónde viajan nuestras palabras. Como una forma de agradecerte por estar aquí, y porque sé que cuidarnos es importante, dejé fijadas en el primer comentario un par de recetas que me han ayudado mucho. Un té especial para la calma y unos dulcecitos sin azúcar, para darnos un gusto sin culpa. Espero que te sirvan, que Dios te proteja, te cuide y te dé claridad en tu camino. Un abrazo fuerte a todos.